hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta semana, una semana sumamente especial para el país, hemos tenido la visita del Sumo Pontífice Papa Francisco, ha estado con nosotros. Yo es la segunda vez que vivo la visita de un papa, ha sido unos días muy especiales, muy significativos que ha vivido el país, una serie de declaraciones políticas importantísimas para nosotros, el tema del mar particularmente, pero sin embargo otros que han dado noticia mundial. El tema del regalo que le habría hecho el presidente, que más allá de ser una anécdota, representa un hecho simbólico que esta noche del que vamos a hablar. Otro tema, el encuentro de movimientos populares con el Papa Francisco, donde se ha hablado de la encíclica verde, donde se han hablado de los temas de medio ambiente, de los temas de tierra. También serán temas de los que hablaremos esta noche. Un papa, por decirlo menos, progresista, que ha planteado muchísimos temas para que la Iglesia Católica, tan conservadora en muchas ocasiones, pueda replantearse en paralelo al avance de la sociedad. Temas como plantear que una separación, que un divorcio, que temas como hablar de la homosexualidad, creo que son avances absolutamente necesarios dentro de la Iglesia Católica y que los ha expresado el Papa Francisco, un Papa más por demás carismático, pero con un fuerte, importantísimo discurso político del que vamos a hablar esta noche. Tenemos como invitados esta noche al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien hoy hemos visto todo el día en las noticias, ha estado correteando, ministro, con el tema de Potosí. Sí, muy buenas noches, Susana, Miguel, buenas noches, un saludo a toda la audiencia de TV. Efectivamente hemos estado intentando y con toda buena voluntad y además con un gran compromiso por el departamento de Potosí, intentando convencerlos a los compañeros de Comcipo que se puedan reunir con el presidente como ellos lo han pedido, ¿no? Para resolver seguramente incomprensiones, algunas dificultades en el entendimiento entre Comcipo y el gobierno. Por lo tanto, hemos enviado una carta en nombre del presidente que planteaba recibirlos en la ciudad de Uyuni, pero desafortunadamente el presidente y los miembros del directorio han rechazado nuevamente esta invitación, a pesar de que en Potosí hay algunos sectores que estaban más bien empeñados en establecer el diálogo para resolver la problemática interna también que hay en la ciudad de Potosí, el desabastecimiento, la falta de actividad económica, el bloqueo que está, claro, además son 5 o 6 días que está generando ya no solamente preocupación, está generando, tiene un impacto en la economía. Es decir, el Comité Cívico de Potosí está reclamando que haya más inversión, pero a la vuelta, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es impedir que se desarrollen las actividades económicas, mineras, turísticas, de los mercados, que está golpeando fuertemente a la población. Tenemos un grupo ahí de dirigentes que seguramente con planteamientos que los vamos a atender, que los hemos estado atendiendo, pero que no se conduelen de la problemática interna en la ciudad de Potosí y de los efectos que está generando a un gran grupo de ciudadanos, compatriotas nuestros, en la carretera. Esperamos, ministro, que con esto que usted nos cuenta a través de la Cámara, pues los ciudadanos potosinos, el Comité Cívico, pueda atender este llamado al diálogo. Con nosotros esta noche está también don Miguel Urioste. Don Miguel, que por primera vez lo tengo en Esta Casa No es Hotel, ¿nos conocemos? Nos conocemos, yo lo leo y usted me ve. Es un gusto tenerlo por primera vez en el programa. Analista en temas de tierra, le agradezco estar esta noche con nosotros. Muy gentil, Susana, el gusto es mío. Un saludo a Juan Ramón, creo que hace muchos años que no nos veíamos en un set de televisión y es para mí un honor compartir este escenario con un ministro de Estado.
Muchísimas gracias por estar esta noche. Bueno, como primer tema, como lo anunciábamos, el tema de la visita del Papa. Ministro, usted también ha estado lo hemos visto en la televisión, muy de cerca en todo lo que ha sido este magno evento. Hay ciertos protocolos, el protocolo de protocolos internacionales, cómo se recibe un jefe de Estado, quién está primero, cómo se saluda antes y cómo se saluda después. Yo tengo una pregunta en este sentido que hacerle, ministro. ¿Quién escoge los regalos que se hacen a un papa? ¿Hay una comisión, etcétera? Usted sabe que se ha polemizado alrededor de un regalo, pero yo quiero iniciar que usted nos cuente, casi a nivel de anécdota, quiénes han sido las personas que hubieran elegido los regalos que se le han dado al Papa. Sí. Bueno, esa es una tarea que tiene que ver con la decisión del propio presidente, Cancillería, presidente, y también el equipo de protocolo, que también trabaja de manera coordinada entre Presidencia y la Cancillería, ¿no? Entonces, ahí se identifica los tipos de regalos, los regalos, ¿no? Las características de los regalos. Y para ir más precisamente a lo que tú quieres destacar acerca del regalo que es una réplica de una pieza tallada en madera por el padre Luis Espinal. En realidad esa sugerencia surgió en el conjunto de hombres y mujeres que tiene un vínculo muy fuerte con Luis Espinal. Nosotros acogimos la sugerencia de ofrecerle este regalo, esta réplica al Papa como un reconocimiento también de la lucha, del coraje, del valor del padre Luis Espinal, que fue cobardemente asesinado por miembros de la dictadura de García Meza. Entonces, era simplemente eso, además de otros regalos muy lindos, ¿no es cierto?, como el traje, por ejemplo, o el libro del mar, o otros regalos que se le entregó. Pero los lindos sombreros de Tawichi. Y también, bueno, pero no solamente, lo que pasa es que hay algunos regalos que se entregan como parte de un protocolo muy convencional, pero también hay otros regalos de naturaleza muy espontánea, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que este es un papa no convencional, sin duda, ¿no es cierto? Que por lo tanto, cabía ofrecerles regalos de distinta naturaleza. Entonces, pero ese es un tema casi, yo diría, subsidiario, ¿no? Que obviamente ha levantado polvo en las redes sociales, pero de todas maneras, digamos, un poco para terminar sobre esto, se ha generado un debate sobre si es un tallado, un símbolo comunista, nada más alejado de la verdad. El propio Javier Albó ha desmentido categóricamente que sea un símbolo comunista. Claro, seguramente la derecha, muy entusiasmada, ¿no es cierto?, por manchar la presencia del Papa, ha intentado hacer interpretaciones demasiado alegres, ¿no? Interpretaciones caprichosas. Lo cierto es que es un símbolo que es una interpretación más bien, por lo que han señalado, de una comunión entre la iglesia, esta iglesia viva, esta iglesia activa, esta iglesia que se despliega por la fe para trabajar por la humanidad, una iglesia que tiene contacto con los obreros, el símbolo del martillo, ¿no es cierto?, y la hoz, que es el símbolo de los que trabajan en el campo. Es una comunión entre obreros de la industria, obreros de distinta naturaleza, campesinos, el mundo rural y la iglesia. Es un símbolo de comunión. Entonces, quien ha querido interpretar caprichosamente como un símbolo comunista, me temo que lleva un chasco. Miguel, ¿a usted qué le ha parecido el tema de lo del regalo? Yo permítame, ministro, voy a insistir con esto. Entiendo que usted es católico, Miguel.
cuando el momento que ve que se hace este regalo, ¿no? Que es verdad que la primera reacción en las redes ha sido una reacción primeramente de desconocimiento absoluto de dónde provenía el tallado de esta cruz, que es tallada por quien además momentos antes el Papa hubiera hecho un homenaje. Pero ¿qué opinión como católico le merece? Yo te agradezco porque me permites introducirme a este diálogo en mi condición de miembro de la Iglesia. Yo quiero anunciar públicamente que soy miembro activo de la Iglesia Católica y por tanto considero que hemos tenido un enorme privilegio al recibir la visita de Francisco y que de nuestro pequeño país ha hecho un anuncio gigantesco a la humanidad sobre la necesidad de hacer cambios profundos y radicales en el devenir de la historia. Yo creo que nunca antes el Vaticano, ningún papa se atrevió a decir tan claramente, tan contundentemente, la necesidad absoluta de cambiar de sistema, de economía, de organización social y de respetar la madre tierra. En ese sentido, el regalo del tallado de Lucho Espinal me parece interesante, provocador, pero al mismo tiempo es una muestra de afecto, entiendo yo, del propio presidente hacia un hombre al que él admira. El presidente Morales ha dicho varias veces que por fin tiene un papa y eso es muy importante. Yo creo que efectivamente esta visita va a acercar a la gestión pública con los fieles, con la sociedad, con las personas de buena voluntad, que no necesariamente estamos en función de gobierno ni somos militantes del MAS, pero que queremos que este país cambie radicalmente, porque hay injusticia, porque hay explotación. A pesar de 10 años de esfuerzo de esta gestión de gobierno, persisten enormes problemas estructurales y esta es una tarea de largos decenios hacia adelante. Y el Papa está dándonos desde este pedestal que es Bolivia un lugar en el mundo. Nos ha abierto su voz, su potente voz, a nivel planetario. Y desde Bolivia ha anunciado un cambio en el paradigma de la Iglesia, de la manera de pensar y concebir la propia fe, la religión. Terminar con esa idea del antropocentrismo, la fe vinculada exclusivamente a Dios y al hombre, cuando en medio está la naturaleza, esa tierra que él llama nuestra casa común, esa tierra que está deteriorada, que está destrozada, que está convirtiéndose en un, como dice él, en un basurero de porquerías, como efecto del calentamiento global, los desechos, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero destacar que hemos tenido como bolivianos el honor y el privilegio de tener a un hombre profético que se adelante en sus tiempos. Esta encíclica y sus mensajes, sobre todo con los movimientos sociales en Santa Cruz, estoy seguro que va a marcar historia. Reitero lo que dije hace un momento. Donde además se cita por primera vez en una encíclica a religiosos que también lo hubieran escrito, ¿no? Claro, exactamente, diferentes conferencias episcopales, diferentes obispos y cardenales que han construido un documento colectivamente y también los propios movimientos sociales que participaron en el evento en Santa Cruz. Entonces, es una creación colectiva que ha recogido y ha sintetizado, creo que de manera brillante, provocadora. No olvidemos que en septiembre va a estar primero en Cuba y después en Estados Unidos, y seguramente la reacción en Estados Unidos a esta contundente condena al capitalismo salvaje va a ser rechazada por las élites y por los grupos de poder y por las transnacionales y las corporaciones, y va a ser difícil para el Papa sostener sus principios. Ministro, varias lecturas en relación de la llegada del Papa. Una lectura en principio muy eufórica en Occidente particularmente acerca de las declaraciones hechas por el Santo Pontífice en cuanto al reconocimiento de los derechos en la Constitución Política del Estado, esta polémica declaración del MAR de la que vamos a hablar un poco más adelante, aquello de decir que el proceso de cambio, que a él le gusta escuchar la palabra proceso de cambio y hacer toda una explicación conceptual a lo que él entiende el proceso de cambio, realmente casi uno cuando veía la televisión sentía que el Papa casi que era un aplauso a lo que estamos haciendo.
a lo que se está haciendo como gestión de gobierno, a cómo hemos avanzado como país. Sin embargo, hubo una segunda lectura, ¿no? Ya al finalizar el viaje del Papa en Oriente, ¿no? Básicamente cuando termina la reunión con el clero, la salida de Palmasola, cuando el Papa deja los regalos en símbolo a una necesidad de unión, que representa la representación de la inclusión, ¿no? Entonces ahí se ha dado cierta interpretación como que el Papa hubiera llamado la atención que no estamos en un momento de inclusión, etcétera. Una tercera, mucho menos escrita, digamos, en los medios, pero que me parece importantísima destacar, vemos un presidente, Evo Morales, que no se ha quedado en una posición conservadora, sino un presidente Evo Morales que ha sido como es, que ha mostrado cómo es su gobierno, que ha mostrado cómo gobierna, al entregar un regalo que, mucho más allá de lo simbólico y lo anecdótico, es precisamente toda esta explicación de la que usted esta explicación que usted nos daba, ¿no? Es decir, un Evo Morales que le dice al hombre, al político más influyente del mundo: yo soy de izquierda y te lo muestro acá, y mi defensa está, mi línea está con aquella gente que ha defendido la lucha de principios de izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el gobierno, y eso se lo pregunto a través suyo, la lectura de lo que significa la llegada del Papa? ¿Cómo hace la interpretación el gobierno de Evo Morales? O sea, ¿cuál es la agenda post la llegada del Papa? Dentro de todas estas interpretaciones que se pueden tener en la prensa, etcétera. O sea, ¿cuál es la agenda que ustedes sacan de la llegada del Papa? Y digo sacan no en un sentido negativo, sino que ¿con qué nos estamos quedando como agenda país? Bueno, a ver, primero que el Papa no está llegando en cualquier momento a Bolivia. Hay que ver como telón de fondo el momento histórico en el que el Papa llega a Bolivia, instala un discurso que tiene que ver con ese momento, pero que también la presencia del Papa y sus discursos obedece también a la necesidad de dar mensajes a la propia Iglesia. Es decir, hay que ver en qué circunstancia el Papa ha elegido América Latina, ha elegido Ecuador, Bolivia y Paraguay, y creo que es importante destacar este contexto. Tenemos un Papa que ha llegado en un momento de crisis de la Iglesia católica. Hemos tenido los dos últimos papas, ¿no es cierto?, que no han logrado contener esta crisis de credibilidad de la Iglesia en los últimos años. Y esta crisis estaba acentuándose dentro de la Iglesia. Había como señales de un cisma en la Iglesia, a raíz de diversos problemas, el debate sobre la pedofilia, la pederastia, el problema del manejo de los recursos económicos del Banco del Vaticano, los debates políticos internos en la Iglesia. La Iglesia estaba en un momento de crisis, había que contener esa crisis. Y creo que se hizo una elección sumamente inteligente para elegir a un Papa latinoamericano, argentino, que conoce muy de cerca los problemas de la gente, los problemas cotidianos, humanos de la gente, con un altísimo grado de sensibilidad, y que no solamente conoce los problemas de la gente, sino también conoce los problemas del mundo. Entonces, tenemos un Papa muy ilustrado, un Papa culto, pero un Papa muy consciente de la problemática interna de la Iglesia, pero además enfrentado a una curia conservadora que trata obviamente de imponer, ¿no es cierto?, los códigos convencionales, no sé de cuánto tiempo atrás. Ese es el Papa que ha llegado a
América Latina y a Bolivia en particular. A partir de eso, nosotros no creemos que se tenga que interpretar si los discursos en Occidente concilian con unos temas o los discursos en Oriente. Creo que ese es un análisis que no se corresponde, ¿no?, con la realidad. Lo valioso del Papa es el conocimiento que tiene del país, además que lo conocía antes de ser Papa, afortunadamente, conocía Bolivia. Este reconocimiento a la Constitución Política del Estado es un dato muy importante, porque el Papa se supone que conoce cuáles fueron los antecedentes para la construcción también colectiva, ¿no es cierto?, de esta Constitución Política del Estado. El Papa es un hombre que valora el tejido de la colectividad, ¿no? Consecuentemente, está valorando también la Constitución política. El Papa ha destacado lo que significa esta Constitución frente al pasado del Estado republicano y colonial. Este es un dato importante. Segundo, el hecho de, que creo que es fundamental, el de plantear temas vinculados a la realidad de Bolivia, pero leyendo Bolivia, lee también a América Latina y a los países en vías de desarrollo, con toda su problemática, la problemática de la inclusión, de la desigualdad, la problemática del sistema capitalista destructor hoy día de la madre tierra y que pone en vilo la sobrevivencia de la humanidad. Es decir, qué extraordinaria oportunidad para, desde Bolivia, con la realidad, contrastando con la realidad de Bolivia, emitir estos mensajes al mundo. Ahora, hay que entender que estos son mensajes a la Iglesia también. Es decir, utiliza finalmente, digamos, Bolivia, con toda su complejidad, con este proceso de construcción, para emitir un mensaje a la Iglesia. Ojo, ¿no? Los curas, los pastores, tienen que tener olor a oveja, tienen que vaciar toda su potencia, su fe, para trabajar con la gente. Necesitamos una iglesia distinta. El mensaje, si tú quieres, en códigos, necesitamos una iglesia distinta en el siglo XXI, que sea capaz de interpretar, ¿no?, esta realidad tan compleja en el mundo. Entonces, este mensaje expresado con la sencillez, la simplicidad, con la trascendencia de su contenido, no es algo menor. Y por lo tanto, lo de Occidente y lo de Oriente, en realidad, no tiene cabida, ¿no? Aquí lo importante es lo medular de los mensajes. Un mensaje a la Iglesia, una valoración de lo que está ocurriendo en Bolivia, una valoración de lo que está ocurriendo con el proceso de cambio, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Una crítica demoledora al sistema capitalista infernal que nos está poniendo en riesgo la vida de la humanidad, un mensaje a todos, a los jóvenes, a los excluidos, a los poderosos. Entonces, Bolivia, como decía Miguel, se ha convertido en una plataforma de mensajes que yo creo que ha estremecido el espíritu conservador de la propia Iglesia, no solamente en Bolivia, sino también en otras partes del mundo. No sé si está preparando el Papa, ¿no es cierto? Él está haciendo un precalentamiento también para llegar a Washington y para llegar a Naciones Unidas, ¿no? Ahí me imagino que los mensajes que va a emitir el Papa, si siguen esta misma línea, van a ser mensajes demoledores para la potencia mundial o para un sistema de Naciones Unidas cuya credibilidad está en entredicho. Lo valioso de todo esto, es Bolivia como la palanca de Arquímedes, ¿no? Este discurso del Papa en la conclusión del encuentro de los movimientos sociales
Yo tengo la impresión que es como la simiente de una encíclica papal dirigida a los movimientos sociales. Creo que a partir de eso se va a construir una encíclica para darle un lugar protagónico a los movimientos sociales para que contribuyan a cambiar este horizonte de tanta incertidumbre global. Y esto no es poca cosa, no es poca cosa. El mensaje que se ha emitido, yo creo que hay yo diría que hay una simiente, hay una semilla muy potente, muy poderosa, que puede constituir una nueva encíclica, que creo que es la que necesita la Iglesia, creo que necesita la Iglesia, y necesitamos seguramente los católicos una nueva encíclica que remueva esta crisis por la cual está atravesando la Iglesia. Miguel, usted le ha hecho seguimiento a toda la visita de Latinoamérica al Papa en calidad de católico militante, digamos. Los mensajes emitidos en Bolivia se parecen a los emitidos en Ecuador, a los emitidos en Paraguay. ¿Dónde está la potencia de la visita del Papa en Bolivia? Este encuentro mundial con los movimientos populares ha dado una confección distinta al discurso del Papa. Sí. Esto le digo para que sea un poco para que sea ilustrativo para la gente que nos ve. La gente que nos ve ha seguido muy de cerca todo lo que ha significado la visita del Papa. Probablemente no haya seguido lo que ha pasado en Ecuador y lo que haya pasado en Paraguay. Me interesa muchísimo esa comparación. Bueno, justamente la prensa internacional y los periodistas especializados en hacer cobertura al Vaticano, que además escriben en diferentes periódicos del mundo. Estaba leyendo un artículo en The Guardian de Londres, Inglaterra, en que señalan que de los 3 lugares que el Papa ha visitado, el escenario donde ha asumido una posición más clara, más contundente y más radical ha sido en Bolivia. Y esto tiene que ver con el proceso que estamos viviendo, sin duda, porque era el escenario más idóneo para ello. Yo no quiero ni relativizar el hecho de que este escenario haya sido Bolivia y que estamos viviendo un proceso de transformaciones con contradicciones. Seguramente Juan Ramón y yo tenemos diferencias en muchos temas, pero coincidimos también en otras cosas, en la necesidad de inclusión, de acabar con el neocolonialismo, de terminar con el régimen capitalista como está hoy, etcétera. Pero efectivamente el pontífice Francisco ha hecho de La Paz y Santa Cruz en ambos lados, tanto en la catedral como en el encuentro con los movimientos sociales, discursos muy contundentes que van más allá de la encíclica verde que escribió semanas atrás. El discurso de los movimientos sociales, que obviamente ya está en la web del Vaticano, yo lo releí esta tarde por segunda vez, es muy duro, es clarísimo, no da lugar a equívocos, ahí no hay dónde perderse. Es una condena explícita a un modelo civilizatorio que se agotó y que no va más. Y que o cambiamos o perecemos. Y perecemos junto con la madre tierra, con la naturaleza, y toda la humanidad va a vivir momentos sumamente difíciles si no somos capaces de cambiar lo que llama el Papa nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras actitudes frente a los otros hombres, frente a la sociedad y frente al medio ambiente. Para Francisco no hay diferencia entre crisis ambiental y crisis social. Son la misma cosa, son la misma crisis, son las 2 caras de una misma moneda. No podemos hablar, por un lado, de que hay calentamiento planetario, maltrato a la naturaleza, y por otro, de que hay pobres y de que hay exclusión. No, son el mismo problema. Y todos son ocasionados por una misma forma de vida que tenemos que radicalmente cambiar. El Papa usó conceptos muy duros. Habló del capitalismo salvaje como el excremento del diablo. Son temas, palabras fortísimas. Y hay que saberlas escuchar. Y eso es un mensaje que está dirigido a los organismos internacionales, a la OMC, al Fondo Monetario, al sistema financiero, a las transnacionales, a las corporaciones del agronegocio, a los sistemas políticos, a los partidos, a todos. En fin, es una interpelación durísima a que cambiemos nuestra actitud frente a la naturaleza para al hacerlo,
acercarnos al ser humano, al hombre y a la mujer, a los niños, para convivir, para co-crear en divinidad una nueva humanidad que sea, digamos, que conviva con la naturaleza. Este es el cambio de la visión antropocéntrica de la Iglesia, que durante casi 2000 años estuvo focalizada en la relación hombre-Dios. Y aquí el Papa está haciendo un giro casi copernicano al obligarnos a pensar, no, la relación hombre-Dios es incompleta, tiene que ser hombre, naturaleza y Dios. Es un círculo que se complementa. Esto va a generar protestas durísimas también dentro de la Iglesia, dentro de grupos que son muy conservadores y que tienen una visión muy dogmática respecto de lo que es la misión de una iglesia como es la Iglesia Católica. Me tengo que ir un corte, volvemos el siguiente bloque a hablar justamente de lo que ha significado estas declaraciones del Papa tan duras, tan claras en cuanto al tema medio ambiente, y qué es cómo está encarrilada la política de gobierno medioambiental. Hemos tenido hace poco también el lanzamiento de dos decretos que han sido bastante polémicos al interior del país. Se lo vamos a preguntar a Miguel y al ministro Quintana. Quédese, por favor, en esta casa no es hotel. Nos hemos pasado. Esta noche hablando con el ministro Juan Ramón Quintana y con el analista Miguel Urioste acerca de lo que nos ha dejado la llegada del Sumo Pontífice Papa Francisco. Ministro, voy a empezar con usted. Bolivia se ha caracterizado, el presidente Evo Morales se ha caracterizado por hacer una defensa radical, digamos, a los derechos de la madre tierra. Es la primera vez que en el país se ha creado una ley que protege la madre tierra, una voz clarísima en escenarios internacionales del presidente Morales. El tema de lo del derecho del agua, ¿no? Una iniciativa llevada por el gobierno de Bolivia a las Naciones Unidas. Es decir, en estos 10 años de presidencia de Morales, varios hechos que lo convierten como en un defensor de los derechos de la madre tierra. Sin embargo, en estas últimas semanas han existido muchísimas críticas alrededor de dos decretos que permitirían entrar en áreas reservadas para hacer el proceso de exploración. Existen muchísimas voces en contra. Aquí yo no voy a hacer ninguna valoración si eso está mal o eso está bien. Lo cierto es que parte de los éxitos del gobierno de Evo Morales es la estabilidad económica. Si uno lee las encuestas hechas por cualquier empresa, los ciudadanos bolivianos por encima de un 80% piensan que están bien, piensan que están mejor que antes y piensan que sus hijos estarán mejor que ellos. Por tanto, creo que existe una voz común en el país de que estamos indudablemente en el mejor momento económico de nuestra historia. Sin embargo, parecería que existe una suerte de contradicción entre lo que ha propuesto el gobierno tan contundentemente del presidente Evo Morales con estos dos decretos, que nosotros entendemos por qué se hacen, ¿no? Nosotros, acá no estamos haciendo la valoración. Lo que yo le pregunto, ministro, ¿cómo es el tránsito entre hacer una defensa tan acérrima a los derechos de la madre tierra y hoy impulsar que estas áreas protegidas puedan ser explotadas pro la estabilidad económica del país? Si lees la encíclica Verde, lo que plantea el Papa Francisco es la absoluta compatibilidad entre el aprovechamiento inteligente, sensato de los recursos naturales al servicio de los más pobres, de los más excluidos. No hay ninguna contradicción entre lo que estamos haciendo como política en materia de aprovechamiento de los recursos naturales, ninguna. En este proceso de cambio, en estos 10 años,
Imagínate si no hubiéramos recuperado los recursos naturales. Imagínate si no hubiéramos nacionalizado los recursos naturales. Imagínate si los recursos naturales todavía continuaran en manos de los extranjeros, de las transnacionales, de empresas vinculadas a la explotación de los recursos naturales. Imagínate, ¿qué podría haber sucedido con el país? ¿Qué país hubiera recibido hoy el Papa Francisco? Íbamos a estar peor que Colombia y México sumados, juntos, con una guerra civil inacabable y probablemente intervenidos por cascos azules en este país. Íbamos a estar tutelados por la potencia norteamericana para que los indiecitos no se masacren a gran escala, una masacre más o menos regulada. Y nuestros indicadores de extrema pobreza, de exclusión, de marginalidad. ¿Tú te imaginas lo que hubiera ocurrido en este momento a la llegada del Papa? Un país hecho pedazos, que era lo que nos estaban dejando los compañeros neoliberales, que se habían dedicado a facilitar el saqueo, ¿no es cierto?, y a tramitar toda forma de desnacionalización. Habían abdicado radicalmente de la soberanía, habían entregado todo, entregaron todo. Susana, dime, ¿de qué nos dejaron? Entregaron todo, les faltó tiempo para vendernos paraditos a los bolivianos. Y si nosotros no nacionalizábamos, y si nosotros no trabajamos en el aprovechamiento de los recursos naturales para generar una economía estable, sólida, en permanente crecimiento, ¿cuáles son los ingresos? ¿De dónde vamos a obtener los ingresos si no vamos a obtener ingresos de hidrocarburos, de minería, de energía, de la agricultura? ¿De dónde? ¿Vamos a seguir viviendo de la mendicidad a la que nos acostumbraron los gobiernos neoliberales? ¿Vamos a seguir yendo a extender la mano y el sombrerito para que nos den platita y para que vivamos? Esto es imposible. Esto no se puede hacer sin un modelo de desarrollo económico que haga compatible el aprovechamiento de la riqueza, de los recursos naturales que tenemos para poder redistribuirlos. Los recursos económicos que se saquearon en los últimos 30 años antes de que nosotros llegáramos al gobierno, eran recursos económicos que se iban al extranjero sin pedir permiso a nadie. Millones y millones. ¿Tú sabes cuánto perdimos los bolivianos entre el 80 y el 2005? ¿Cuántos millones y millones y millones de dólares perdimos por la explotación de los recursos económicos? Estaban cavando la fosa común de este país cuando llegó el presidente Evo, cuando los movimientos sociales se hicieron cargo del destino del país. Entonces tenemos que hacernos cargo del destino de nuestros recursos naturales, tenemos que hacernos cargo del aprovechamiento, la explotación, de la exploración de los recursos naturales. Claro que tenemos que hacerlo, y lo decimos de la manera más honesta, por eso es compatible. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ser centinelas, vamos a ser los soldaditos de los parques, vamos a ser centinelas de los cerros donde hay minerales, cuando se puede aprovechar adecuadamente estos recursos para luchar contra la extrema pobreza, para erradicar el analfabetismo, para construir hospitales, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Entonces, lo que pasa es que aquí hay como una especie de tentación a confundir la sombra con el hueso, ¿no? La tentación de que, claro, qué gran contradicción que este proceso de cambio que ha colocado en la política internacional, ¿no es cierto?, la defensa de la madre tierra, resulta que son los primeros agresores de la madre tierra, pero por Dios. Yo creo que hay que darle un valor elemental a la interpretación hoy día de lo que ocurre con la economía. Es el primer país que va a crecer en América Latina y no estamos
destruyendo de manera inclemente la naturaleza, ¿no? No estamos arrollando los bosques y los parques. Cuando se habla de exploración, de explotación, se lo va a hacer, obviamente, con la tecnología adecuada, con tecnología de punta, que afecte lo menos posible a los parques, ¿no es cierto? Entonces, no estamos viniendo aquí con caterpilares para destruir la naturaleza o nos estamos tumbando los cerros para llevar los minerales al exterior. Ahora volvemos con usted, ministro. Miguel, ¿dónde está la contradicción? Entiendo que ustedes en la Fundación Tierra, programa al que lo he invitado y que estaba con un tema de salud y no pudo venir, hubieran encontrado, justo para el tema de lo de la cumbre agropecuaria, el tema que el tema medioambiental era todavía una asignatura pendiente del gobierno. ¿Dónde se encuentra desde, digamos, el análisis, desde los trabajos que hayan ido haciendo, la contradicción donde hubiera una preocupación? El presidente del banco, el representante del Banco Mundial hoy día en los periódicos ha sido homenajeado por el canciller, por el ministro Orellana, por el alcalde de La Paz, y han agradecido por su gestión. El representante del Banco Mundial anuncia que nunca ha habido una relación tan favorable entre el Banco Mundial y Bolivia durante estos 10 años, y que hoy día la cartera que maneja el banco en Bolivia es de $1.000 millones, lo cual es notable y es muy importante. Y esto trae gusto a colación porque el mismo representante que se va de nuestro país dice, cuidado con que ustedes caigan en la trampa de solamente exportar materias primas, solamente gas, solamente minerales. Bolivia tiene que hacer transformación, tiene que hacer transformación agropecuaria y sobre todo industria. Y yo creo que efectivamente esa es una tarea todavía muy difícil y muy lejana. Efectivamente, en Fundación Tierra, en la cual ya no dirijo desde hace 6 años, pero trabajo en ella hace 24, hemos hecho una evaluación de la cumbre agropecuaria de comienzos de este año y vemos que efectivamente hay una contradicción entre el discurso y los hechos. Y el Papa Francisco nos dice hay que ser coherentes, no hay que tener un discurso por un lado y una práctica por el otro. Entonces, si efectivamente se plantea, por ejemplo, ampliar la frontera agrícola de los actuales 3 millones de hectáreas a 10 nuevos millones de hectáreas en los próximos 10 años, a un ritmo de 1 millón de hectáreas por año, eso implica una tala de deforestación aceleradísima de 1 millón de hectáreas por año desmontadas, y tenemos que ver cuál es el costo de oportunidad. ¿Qué le conviene más al país? ¿Producir soya para exportar a la China o producir alimentos? Porque el modelo que está vigente en el Cono Sur, Argentina, Brasil, Argentina produce 30 millones de hectáreas de soya al año. Brasil produce 30 millones, Argentina 26 aproximadamente, Paraguay 6 millones, Bolivia apenas 1 y Uruguay 600.000 hectáreas. Realmente la propuesta de la cumbre agropecuaria de Santa Cruz es efectivamente entrar a la liga de los productores mayores de soya del Cono Sur. Yo creo que no es una propuesta que le conviene a la nación, ni en términos ambientales, ni en términos socioeconómicos, ni en términos de equidad. Porque el modelo de la soya del Cono Sur es un modelo latifundiario que concentra la propiedad, que deteriora el medio ambiente, que usa transgénicos, que usa agroquímicos en escalas enormes y que además es de carácter de monoproducción, que destruye los suelos. Entonces, yo veo contradicciones como esta. O, por ejemplo, plantear en la estrategia de la Agenda 2025 una suma exorbitante de $2.000 millones para energía nuclear, que creo que es absolutamente tirada de los cabellos, que no condice con lo que un ciudadano común quisiera para este país, un país pacífico que ha renunciado a la guerra y que se plantea como un país que solamente usa el diálogo para negociar y para
su relación internacional. Pero la energía nuclear no simplemente tiene fines bélicos. Por supuesto que sí, puede ser usada con otros fines de generar energía eléctrica o transformarse en energía eléctrica, pero ¿por qué no hacer uso de energía, por ejemplo, solar, o energía eólica, o energía hidráulica, que lo estamos haciendo? Pero, por ejemplo, en lugar de destinar $2.000 millones en la Agenda 2025 para energía nuclear, ¿por qué no invertimos eso en riego? Una de las principales conclusiones de la cumbre, tal vez la más importante y la menos discutida, ha sido la década del riego. Yo estoy feliz con ello. Me parece una maravilla. El momento en que Bolivia cambie su matriz productiva de producción a secano a un sistema de riego, van a cambiar las condiciones de vida de miles de campesinos y de miles de bolivianos. Entonces, mucho mejor invertir esos recursos, si es que los hay, para hacer todo tipo de sistemas de riego. Hay el programa Mi Agua, hay el programa Mi Riego, pero son insuficientes. Cambiar la matriz de uso del agua en el país es esencial. Y yo creo que aquí nos hemos aplazado en estos 10 años. El país no ha sabido aprovechar la oportunidad histórica de contar con abundantes recursos financieros para cambiar la matriz productiva en la agricultura hacia un sistema de riego. Se dice que se lo va a hacer, pero ya nos hemos gastado una enorme cantidad de recursos en una serie de obras que tal vez no son tan prioritarias. Ministro. Sí, bueno, yo tengo que decirle con todo cariño aquí al compañero que es la posición pues ONGista, Miguel, ¿no? Y es comprensible. Y de paso tengo que recordar también las reflexiones del Papa, que pide que la Iglesia no actúe como la ONG, ¿no? No actúe como ONGs. Como una simple ONG. Como una simple ONG cuyo objetivo es un poco la caridad, ¿no? El Papa quiere una iglesia que mueva montañas y que transforme la humanidad. Esa es la iglesia que quiere el Papa. Y nosotros queremos un país que se transforme estructuralmente. Y la manera de transformar estructuralmente el país es produciendo. Y tenemos que producir. Y tenemos que seguir produciendo más hidrocarburos. Porque es uno de los elementos fundamentales hoy día en la economía del Estado plurinacional. ¿Qué pasa si cerramos las válvulas y dejamos de producir? Eso es evidente. Bueno, entonces, ¿con qué vamos a sostener esta economía, el crecimiento económico, la diversificación, la industrialización? ¿De dónde sacamos platita? ¿Qué hacemos? ¿Secuestramos al Banco Mundial, al BID? No sé, ¿qué vamos a hacer? Sí. Aquí se come lenteja, ¿no es cierto?, transpirando, y hay que trabajar. Entonces, está bien, nadie va a transitar el camino del modelo agroexportador ni del Brasil ni de la Argentina, ni para nada. Estamos tratando de ser lo más sensatos en materia de producción de productos agrícolas para la exportación, pero también para el mercado interno. Tú, Miguel, que sabes más que nadie el esfuerzo que hemos hecho para mantener a una sociedad, a la sociedad boliviana, para que pueda alimentarse en las mejores condiciones, a precios bajos, accesibles. Hoy día los bolivianos pueden alimentarse mucho más y mejor. Ahora, esa es una opción también, comer comida chatarra, no le vas a poner la pistola en la nuca para que la gente, ¿no es cierto?, coma lo que tú quieras que coma. Primera cosa, necesitas generar excedente, y eso implica exploración, explotación y transformación. No hay industria si no hay excedente. Industria o pueblo de pastores, así de simple. Volvemos aquí a los 100 años. La única manera de modernizar el país, de hacer que crezca la economía, es industrializando el país. Y vamos a industrializar los alimentos. Ahora, claro, de la noche a la mañana no nos vamos a convertir pues en un país industrial, mi querido compañero. Estamos 9 años. ¿Cuántos años tuvieron los neoliberales en el gobierno? Del 85 al 2005, ¿no es cierto? Desindustrializaron todo, ni siquiera tenían proyecto
de industrializar algo. Nosotros tenemos que industrializar. Además, en condiciones internacionales completamente adversas, donde la hegemonía de las patentes internacionales se impone frente a países que quieren ser países emergentes en materia de industrialización, lo que nos está costando con el litio, lo que nos está costando con la urea y el amoníaco, lo que nos está costando, del Mutún, ¿no es cierto?, con lo del Mutún. Es que no es fácil industrializar cuando el país estaba devastado, cuando el país estaba prácticamente desmantelado, estamos empezando de cero. No teníamos en IPFB recursos humanos para administrar esta empresa estratégica. En Comibol, en el área de la minería, tenemos problemas porque no tenemos recursos humanos. Estamos llevando recursos humanos al extranjero para que se capaciten, retornen y se incorporen a los grandes proyectos industriales. En energía eléctrica, todo lo de energía eléctrica estaba privatizado. Hemos tenido que desmantelar la privatización para instalar la nacionalización y ahora estamos pensando justamente en la producción de energía. El presidente Evo ha planteado convertir a Bolivia en el corazón energético y tenemos la musculatura para hacerlo. Pero para tener esa musculatura tenemos que trabajar mucho y tenemos que invertir mucho. Para la energía eólica, mira, para tener proyectos de energía eólica son carísimos y mientras no desarrollemos innovaciones tecnológicas en el área de la energía eólica o de la energía solar o de la energía geotérmica o de la producción de más energía hidroeléctrica. Entonces, no es un problema solamente de recursos, no es un problema solamente de voluntad, no es un problema de compromiso que el presidente los tiene todos los días, el presidente está incidiendo en transformar el país por la vía de la industria, de los hidrocarburos, de la minería, de la energía, de la agroindustria razonable, inteligente. No es fácil, tenemos que competir con los vecinos, tenemos que pelearnos con las grandes corporaciones que tienen las patentes de las industrias que nosotros vamos a desarrollar en Bolivia, la tecnología, las innovaciones, los recursos humanos. La industria, querido compañero, le ha costado a América Latina 50 años después de la Segunda Guerra Mundial. El gran proyecto de sustitución de importaciones, que en definitiva era industrialización, nos costó golpes de Estado, nos mataron presidentes, porque la industrialización, Susana, y el pueblo tiene que saber, la sustitución de importaciones, el modelo de sustitución de importaciones y el modelo de desarrollo industrial es un atentado contra las potencias hegemónicas, contra las potencias del norte, y cuando los países pequeñitos como los nuestros, en la década del 60, en la década del 70, querían lanzarse a la industrialización a la sustitución de importaciones, nos mataron a los presidentes. Nos lo impedían. Nos lo impedían, porque la condición para que el sistema internacional capitalista injusto subsista, la condición es que nosotros sigamos siendo peones, sigamos siendo parte de la colonia, sigamos hincando la rodilla y no tengamos la capacidad de producir lo que nuestro mercado puede consumir. Esta es una pelea no solamente interna, esta es una pelea internacional. Fíjate lo que le pasa a la Argentina y al Brasil. Las enormes dificultades para competir, semejantes industrias para competir con otras industrias. Y hoy día hay potencias emergentes como la India, la China, todos están peleando por abrirse espacio en la exportación de productos. Y nosotros, que hemos llegado tarde a la cita, nosotros que hemos llegado tan desnutridos, que hemos llegado tan desvalidos, que hemos llegado aplastados, nos estamos levantando de cero. Estamos construyendo la pequeña montañita, el gran sueño de los bolivianos, de cero. Y la nacionalización es lo que está permitiendo. Por lo tanto, estos debates a los que nos trae Miguel son, de verdad, son importantes, son necesarios, con todo cariño, Miguel, pero creo que hay otros temas que son fundamentales para mover esta gran locomotora, ¿no es cierto?, para que esta economía siga redistribuyendo los recursos, para que los compañeros de Potosí sigan beneficiándose con los recursos de la nacionalización, que nos dicen, ¿no es cierto?, de manera irónica, que no hemos hecho nada por Potosí,
cuando el día de mañana el presidente Evo va a asistir a la firma de un convenio por 1.200 millones de bolivianos para impulsar la industria de litio. Tú, que estuviste tan cerca de Jaime Paz Zamora, ¿no es cierto? No te estoy culpando absolutamente nada, Miguel. A principios de la década de los 90, se querían rifar el Salar de Uyuni. Desde el 85 yo estoy en el MBL, por si acaso. No estoy haciendo apelaciones históricas, querido Miguel, no, te digo por lo contemporáneo. Pero mira, casi a a principios de los 90, ¿no es cierto?, nos deshuesan el Salar de Uyuni. Y el Salar de Uyuni es uno de los salares que concentra la mayor riqueza en litio. Y hay que industrializar el litio. Y tenemos que invertir millonadas, tenemos que invertir 1.500, 2.000 millones de dólares para hacer una potencia intermedia en materia de producción de litio para energía, para celulares, para tablets, para computadoras, para autos, pero también litio para la salud humana. Ahora sí que me tengo que ir un corte. No, solamente breve. Entonces, estos temas acerca de que si somos un gobierno extractivista y que entramos en contradicción, son temas menores. Aquí tenemos que ver el proyecto de este gran Estado, y todos, Miguel, tú, yo, todos los bolivianos, tenemos que construir esto que nos ha recomendado el Papa, unidad en la adversidad. Ojalá nos dejen. Yo me tengo que ir a un corte, pero voy a volver con usted, don Miguel, a debatir sobre un poco lo que ha quedado pendiente de este tema, pero también hablar del tema del mar, que creo que ha sido tremendamente importante para los bolivianos. Quédese en esta casa, no es hotel. Volvemos a esta casa, no es hotel, en una interesantísima conversación con el ministro Juan Ramón Quintana y Miguel Urioste, que han encontrado ciertas diferencias, pero bueno, comuniones al corte. Miguel, yo quiero hablar del tema del mar, no me quiero ir de este programa sin hablar de este tema que ha sido tremendamente importante. Tú no solamente tienes una larga trayectoria en investigación, también una trayectoria política, del análisis político. Me alegra mucho tenerte acá Pero no soy analista político. No me gusta ese concepto porque yo fui político y ahora estoy más bien dedicado a la investigación, acción, trabajando con movimientos sociales y tratando de releer esta nueva realidad boliviana, esta nueva situación del país, porque sería ciego si no reconozco que ha cambiado el país. El país de hoy es absolutamente distinto del de hace 10 años. Y qué bien. Pero podría haber sido mejor, ¿no? Y justamente nuestras críticas van en el sentido de, cuidado, no se equivoquen en esto, no metan la pata en lo otro, corrijan esto otro, ¿no es cierto? No es una oposición política, sino que es más bien una reflexión respecto de las transformaciones que ocurren en el país, en la región, en el contexto de América Latina, ver las tendencias que están ocurriendo a nivel planetario. Por ejemplo, en el régimen agroalimentario, la China está imponiendo un patrón de consumo de carne que está cambiando absolutamente las formas de producir alimentos en el mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en el África, en el Asia, etc. Y Bolivia no se va a escapar de ello. Entonces, la presión, por ejemplo, para el acaparamiento de tierras, compra de tierras de la República Socialista de China como Estado o de otros países, hacia el África y hacia América Latina es imparable. Los principales compradores de tierra en América Latina son los chinos. ¿Dónde compran mayores cantidades de tierra? En Brasil y en Argentina. Eso es pérdida de soberanía. Ojalá que eso no ocurra en Bolivia. Ojalá que las relaciones excelentes que hay entre el Estado boliviano y la República de la China sean respetuosas de nuestra soberanía y de nuestra autodeterminación y que no nos obliguen indirectamente a cultivos de agroexportación de materias primas, los llamados flex crops,
que solamente sirven para materias primas para hacer diésel, para hacer etanol o para alimentar ganado. Entonces, nuestra seguridad alimentaria no está sólida, es frágil, es débil. Hemos hecho un estudio que tal vez el ministro conoce en relación al cambio de la dieta alimenticia en el país, y nos preocupa ver que los campesinos indígenas, tanto de las tierras bajas como de la Amazonía y en las tierras altas, ya casi no consumen lo que producen. El 79% de la canasta alimenticia de los campesinos indígenas de todo Bolivia proviene de alimentos de la agroindustria. Azúcar, aceite, pollo, arroz, galletas, harinas y apenas un 20% aproximadamente de cultivos naturales o originarios. La economía agrícola campesina está estancada. Hemos tenido 10 años de políticas proactivas, soy consciente y testigo de ello. Conozco los programas del FIDA, de la FAO, del Banco Mundial, del BID, en cooperación a las estrategias y políticas del Ministerio de Desarrollo Rural y otros. Pero ¿por qué no han logrado dinamizar ese aparato productivo en una década? Porque estamos sometidos a una política macroeconómica de estabilización de precios, de control de los precios de los alimentos, de subsidio a los consumidores en lugar de subsidiar a los productores. El Estado boliviano subsidia cada año cerca de 230 millones de dólares a los consumidores. El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Rural es de apenas 200 millones de dólares. Entonces, se invierte más en subsidiar al consumidor que en invertir en proyectos productivos. Entonces, yo conozco y reconozco que las condiciones de nuestro país son tremendamente difíciles comparativamente en el contexto de América Latina, un país desintegrado, sin carreteras, hay un sin salida al mar. Hay un esfuerzo notable en la construcción de carreteras en estos últimos años, destacables, sin duda, da mucho orgullo y felicidad recorrer este país hoy por carreteras asfaltadas que hace años no habían, y eso es notable. Y hay cambios como la expansión de la energía eléctrica en el área rural, se ha duplicado, ha aumentado en 300.000 hectáreas la superficie bajo riego en la última década, notable, pero todavía tenemos más de 1 millón de hectáreas sin regar. Entonces, nuestra labor como instituciones de investigación es cuidado, alertar, no se cometan los errores. No se ha consultado necesariamente a los pueblos indígenas su opinión respecto del uso de sus territorios. La consulta previa, libre e informada se ha hecho y no se ha hecho. Y los decretos que tú has mencionado hace un momento van a disponer que nuestras reservas pasen a ser productoras de hidrocarburos, y no me opongo a ello. El país necesita hidrocarburos, necesitamos más gas, necesitamos más minería, necesitamos más agroindustria, pero necesitamos sobre todo una estructura de producción, de diversificación económica que no hemos logrado, ¿no? Bolivia está todavía dependiente del gas, la minería, básicamente, y alguna que otra actividad secundaria. Creo que esta diversificación productiva debe ser una meta a alcanzar. Ojalá que la Agenda 2025 que se ha propuesto el Estado sea un camino acertado. Yo me temo que en el tema agropecuario hay graves errores, que son fruto de presiones de carácter internacional, de carácter regional. Es evidente que la agroempresa en Santa Cruz está consiguiendo una serie de ventajas que antes no las tenía. La postergación de la verificación de la FES, la mantención de determinados latifundios que no son producidos. Hay una serie de condiciones en las que se podría haber avanzado mucho más. La reforma agraria se paralizó el año 2010 y no se ha terminado con la reforma agraria en Bolivia. Ministro, sobre si quiere apuntar algún tema para cerrar, a mí me hubiera, pues estoy con el bloque ya muy cortito, me hubiera gustado preguntarle sobre el tema del mar, la declaración, cómo la ha abordado Chile. Hemos recibido Antes que hable Juan Ramón, yo estoy totalmente de acuerdo en que ese es un tema central y que ha sido extraordinario que el Papa haga una mención al tema marítimo. Hemos recibido alguna mención de Chile. Chile inmediatamente ha tenido una reacción clarísima, confusa,
el canciller salía, en primera instancia hizo una declaración que no debía haberse pronunciado, luego que por suerte y a beneficio de ellos se ha pronunciado, ¿no? El hecho es que creo que claramente el espaldarazo es para Bolivia, ya que la declaración del Papa coincide con lo que es nuestra demanda. Nuestra demanda es un diálogo honesto y sincero, y lo que ha pedido el Papa es un diálogo honesto y sincero. Sobre eso, ministro, es que quisiera preguntarle, pero si hubiera un tema que habría que cerrar. Bueno, de manera más general, la visita del Papa, los discursos del Papa, la mayoría de ellos han coincidido con los planteamientos del presidente Evo, con las reflexiones, las propuestas del presidente Evo. Nos tomaría mucho tiempo señalar este tipo de coincidencias, pero te digo las más importantes: luchar contra la extrema pobreza, luchar contra el capitalismo, proteger la madre tierra, pelear contra la cultura consumista, individualista, hedonista que destruye fortalecer los redes, movimientos ¿no es cierto? sociales. Fortalecer movimientos sociales, la defensa. Y el Papa ha pedido disculpas por el papel de la Iglesia contra los pueblos indígenas, algo que debiera ser también motivo de una profunda reflexión. Es decir, hay un conjunto, yo diría, de planteamientos centrales en los que comulgan el presidente Evo y el Papa. Y uno de ellos es el tema del mar. El mar se está convirtiendo para Chile en una pesadilla, y por varias razones. Pero la más importante, porque hoy día el presidente, el gobierno, la Cancillería, los bolivianos en general, hemos entendido que resolver el problema del mar resuelve problemas en la región, fundamentalmente. Las declaraciones de Sudamérica como zona de paz, que la integración de los pueblos, que somos una democracia vibrante, vigorosa, etcétera, etcétera, de Chile, no tiene, ¿no es cierto?, el menor sentido. Son declaraciones de doble moral, mientras no resuelvan este problema que construye unidad regional, que ayuda a trabajar a la comunidad de países de América Latina y el Caribe. Y yo creo que en eso el Papa no solamente ha sido sensible, le ha dado una proyección estratégica fundamental a esta demanda, porque tendremos que estar de acuerdo que los 1.200 millones de católicos tendrán que abogar también, ¿no es cierto?, por este planteamiento histórico, nuestro derecho, ¿no es cierto?, de acceder a las costas. Pero yo diría que en esto me temo que se les está yendo mucho no solamente las expresiones desconsideradas de parte del canciller Muñoz, el canciller chileno. Me temo que están en un afán de reducir, diríamos, el impacto de esta declaración y también el impacto de la política boliviana que hoy día ha colocado, diríamos, el asunto en La Haya. Pero el canciller chileno está cometiendo demasiados exabruptos. Nos está acusando de que somos agresivos, de que no dialogamos. Mira, y que somos agresivos y que atacamos. La mayor agresión que se ha cometido en el siglo XIX contra Bolivia y América Latina es la que ha cometido Chile. Pero ¿quiénes han sido los más agresivos históricamente en América del Sur? Ha sido Chile, porque Chile le arrebató territorios a la Argentina, Chile le arrebató territorios al Perú y Chile le arrebató territorios a Bolivia. Y a nosotros nos acusan que somos los agresivos. Nosotros somos los agresivos, fíjate, qué tremenda doble moral. Y todos los días se le ocurre decir al canciller chileno, ¿no es cierto?, que bajemos el tono, ¿ah?, que no le mintamos al mundo y que no seamos agresivos, por Dios. Un mínimo de consecuencia política, ideológica, estatal del gobierno de la presidenta Bachelet es reconocer el problema.
Me tengo que ir a un corte. Quédese en esta casa, no es hotel. Estamos en un interesante diálogo con Juan Ramón Quintana y Miguel Uriostegui. Volvemos a esta casa, no es hotel, y estamos con el último bloque. Nos hemos quedado lamentablemente cortos en tiempos, invitados excepcionales esta noche. Miguel, por favor, para hacer un resumen de 1 minuto del programa, viene Deporte Total y hoy día ha habido fútbol, entonces hay gente que está esperando el horario de Deporte Total. Hoy empezamos por un tema de solamente este domingo media hora tarde y hemos terminado media hora después. A la gente ya viene Deporte Total. Yo quiero recomendar a los que nos están escuchando que lean la encíclica. Es un documento largo, tiene 104 páginas, pero está escrito de una manera maravillosa, muy atractiva, muy seductora, muy esperanzadora. Nos plantea un gravísimo problema, pero al mismo tiempo nos dice, hay solución. Y la solución está en los pobres, en los movimientos sociales, no está en las élites, no está en los países ricos, no está en los poderosos, la solución la tenemos nosotros. Entonces, con eso cierro el tema de la encíclica y quiero plegarme a esta manifestación unánime de la política de reivindicación marítima de nuestro país. Yo creo que efectivamente todos los bolivianos, sin diferencia de ningún tipo, estamos haciendo fuerza, energía, buscando un objetivo común, que es desnudar la impostura del Estado chileno ante la historia y ante el planeta entero y mostrar que hemos sido objeto de una brutal agresión, de una invasión y nos han cercenado un territorio que nos corresponde. En consecuencia, la reivindicación marítima no admite diferencias políticas ni ideológicas y es una reivindicación de todos los bolivianos que ahora está en un momento cúlmine. Esperemos que la haya de un resultado favorable y a partir de ello la historia será diferente. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, ministro Quintana. De verdad agradecerle, sé que hoy día ha tenido un día bastante agitado y se ha dado tomar el tiempo de venir a esta casa, no es hotel, se lo agradezco muchísimo. Para hacer una conclusión de todo lo que ha significado la conversación en este programa, pero la visita del Papa, en 1 minutito a la cámara, por favor. Sí, no, solamente yo quería recoger una anécdota del Papa anterior, de Ratzinger, cuando ocurre que en un coloquio que él tenía con algunos ciudadanos, le comentan a Ratzinger una anécdota muy interesante, que los curas en una comunidad indígena se habían preocupado mucho de la asistencia, del asistencialismo, y que les llevaron muchísimas cosas, y que, bueno, y los curas de la iglesia estaban muy contentos con esto. Y el indígena, el dirigente de la comunidad, dice, estamos agradecidísimos con la iglesia por todo esto que nos traen, pero quiero decirle que mi comunidad no es católica, sino todos somos protestantes. Y el cura estaba espantadísimo, como, pero si hemos trabajado todos los días, les hemos traído bienes materiales, hemos hecho todo lo posible para que mejore su calidad de vida. Y entonces el dirigente indígena le contesta, pero no todo es material. También necesitamos vivir con la iglesia, vivir con Cristo, tener fe. Y lo que ustedes han hecho ha sido traernos cosas materiales. Necesitamos tener fe. Necesitamos tener cerca nuestro a Dios. Entonces, yo creo que el mensaje como final es que tenemos que trabajar en la construcción de este espíritu nacional de la fe, de la confianza en nosotros mismos, para cumplir todas estas metas, estos sueños que seguramente con los cuales murieron nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Se trata de eso. Y el Papa lo resume en un par de palabras, el bien común. Para nosotros es el vivir bien. Y creo que ambos conceptos, ¿no?, dicen lo mismo. Y el vivir bien es eso. No es pasarla bien, dice. No es pasarla bien, exacto. Sí, ¿no? claro. El vivir bien es eso. El vivir bien es sacrificio, es trabajo, es dedicación, solidaridad, luchar por los más pobres, como decía Miguel. Aquí la pelea
la pelea en el mundo. La pelea es de los pobres, de los oprimidos, de los desclasados, contra los que creen que pueden seguir ejerciendo la tiranía en el mundo. Muchísimas gracias, ministro, muchísimas gracias, Miguel, muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado este domingo en esta casa, nuestro hotel. Conmigo hasta el siguiente domingo, estamos al medio de feriado, 16 de julio, se viene el Día de la Paz, estaremos hablando por supuesto, de nuestra hermosa ciudad, de nuestro hermoso departamento. Muy buenas noches, ya viene el fútbol, Toto, muchas gracias por el tiempito que te he robado. Muy buenas noches. Esta casa no es hotel.